Max Campos, ex viceministro del Interior. Bienvenido, le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Qué conoce usted sobre una supuesta pacificación de las cárceles? ¿Es verdad o es solo un rumor? Buenos días, saludos a los radioescuchas de Radio Centro, un honor. Bien, yo creo que a través de los medios de comunicación se dio a conocer, todos sabemos que hay una intención, entre comillas, por parte de los grupos organizados delincuenciales al interior de los centros de privación de libertad. Pero más allá de esta situación, recordarán ustedes, estimados radioescuchas, en el año 2021, el año pasado, se creó una comisión de diálogo penitenciario y pacificación mediante el decreto ejecutivo 294. ¿Qué significaba y cuál era el objetivo de esta comisión de diálogo? Y que dicho sea de paso, yo recomendé que se cree un tema de esta naturaleza porque es parte de un proceso, es parte de una estrategia integral. Hasta tal punto de que el objetivo de esta comisión era erradicar las muertes violentas y la crueldad que existía o que existe aún en los centros de privación de libertad. Y para eso, por supuesto, se establecieron una serie de objetivos específicos. De entre ellas, yo creo que es fundamental aclarar este tema, es de analizar los aspectos sociológicos y criminológicos y victimológicos, por supuesto, de la actual crisis de violencia penitenciaria. Entonces, en ese sentido, se trabajó, la Comisión de Diálogo Penitenciario trabajó en primera instancia entrando como todos los expertos que pertenecían, por supuesto, a esta Comisión de Diálogo Penitenciario, que entre ellos había criminólogos de la parte de la sociedad civil, también estaba la iglesia, tanto católica como evangélica, la academia, etcétera, técnicos expertos que el Gabinete de Seguridad aprobó a estas personas con la finalidad de que puedan de alguna u otra manera dar a conocer qué hacer frente a los problemas al interior de las cárceles y extracárceles o extramuros. Toda la problemática de violencia que se ve al exterior es porque también tiene relación con el interior. Entonces, ¿qué es lo que generó de lo que tuve conocimiento hasta cuando estuve, el mes de mayo salí del ministerio? Pero en junio se terminaba la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, donde iban a entregar un informe al señor presidente, y de hecho entregaron ese informe al señor presidente. Pero también estaba contemplado ahí un proceso de pacificación. Entonces ahí ya se habló, en el mes de mayo salió en los medios de comunicación que ciertas bandas organizadas querían entrar en este proceso de pacificación. Y a mi criterio, también soy criminólogo, que orientado específicamente a entender la lógica del problema social, conductas violentas, etcétera, etcétera, es menester entrar en estos procesos. No le digo yo al Estado ni al gobierno nacional que dialogue con los grupos delincuenciales. No, eso no puede ser y nunca podrá ser. Pero sí puede existir un tercero como la iglesia, como esta comisión, como expertos específicos que traten de pacificar, porque el único que pierde aquí son ellos y la sociedad. ¿Ellos por qué? Porque están muriendo sus hermanitos, como los llaman las organizaciones criminales, están muriendo su familia y por supuesto está habiendo un problema de violencia criminal que nadie ni en la sociedad lo quiere. Es un proceso inclusive de humanización y a mi criterio yo creo que debe continuar un proceso que permita que estas organizaciones delictivas puedan entrar en conversación y decir una moratoria, pare a las muertes, etcétera. Pero aquí no estoy diciendo, ojo, que aquí se meta el gobierno nacional, la policía o el Estado en sí. No, es entre ellos. Desde esa perspectiva, el gobierno y el Estado debe continuar con sus procesos per se de trabajo que se dedica a la disuasión y control, al fortalecimiento de la Policía Nacional, al de inteligencia policial, por supuesto, para continuar con el trabajo que se está realizando actualmente. Don Max Campos es viceministro del Interior. Gracias por venir a esta entrevista en Punto de Orden. Lo saluda Eduardo Peña. Una de las cosas que más sorprenden a la ciudadanía respecto del manejo del tema carcelario y de estos grupos delincuenciales es que, pese a que están privados de la libertad, no están privados de comunicarse con sus pares que están afuera de la cárcel. De manera que cuando el gobierno o el organismo correspondiente pretende mover a unos privados de libertad de una cárcel a otra, estos se atreven a amenazar a la sociedad diciendo, oiga,
si me los mueve, yo les voy a poner bombas y van a explotar y vamos a hacer unas terribles carnicerías. Cosa que sería imposible si no hubiera un sistema eficiente de comunicación entre los presos que están dentro de la cárcel y sus panas que están afuera de la cárcel. ¿Por qué no hemos podido arreglar algo tan simple como que no se comuniquen? Explíqueme, por favor. Mire, mi estimado señor Peña, el problema radica específicamente en que tanto el sistema penitenciario está o estuvo contaminado. Es decir, que tiene problemas de su inteligencia, es muy débil, inteligencia penitenciaria es débil, y que también, de alguna u otra manera, la inteligencia policial es débil, fue debilitada. Por lo tanto, de alguna u otra manera, hay en las mismas instituciones, no solamente Policía Nacional, el SNAI u otras instituciones, Fiscalía y Consejo de la Judicatura, jueces, están contaminados. Es decir, que hay que generar un proceso de depuración. Primero, hay que limpiar la casa adentro. Y cuando yo digo limpiar la casa adentro, hay que entrar en un proceso de pruebas de confianza. Sencillo, pruebas de confianza a todos, sin excepción, con la finalidad específicamente de encontrar cuáles son esos puntos críticos, esas debilidades, y ponerles a punto de tal manera de que la institución, tanto que se encarga del sistema penitenciario como el apoyo al control, que es la Policía Nacional, pueda entrar depurado a esa situación. Y ahí sí armar estrategias que de alguna u otra manera permita el control efectivo y futuro, por supuesto, de un proceso de atención penitenciaria como debe ser. Entonces, en ese sentido, imagínense por qué es que conocen o por qué es que ingresan al interior de las cárceles armas. Es porque por ahí alguien se encarga y los puntos de control son los que hay que averiguar qué es lo que está pasando. Es la causa y el efecto que se está produciendo frente a esta temática. Oiga, ya, de acuerdo, con las armas, que es terrible que tengan armas adentro y que tengan celulares y que tengan todo lo que tienen. Pero es que tecnológicamente, si usted le pone un par de inhibidores de señal para que no puedan comunicarse, pues ya está muerto el chancho. Pone los inhibidores, prende los inhibidores, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, entonces los de afuera tendrán que actuar por propio modo y los de adentro se quedan como van a estar guardados y calladitos. ¿Qué pasa con la tecnología? Si es que existe inhibidores en el centro de privación de la libertad, no podrían comunicarse, pero ellos buscan la forma de cómo evadir ese sistema de inhibidores, y se supone que para evadir el sistema de inhibidores hay que buscar la fuente de quién está controlando los sistemas de inhibidores. Entonces ahí viene lo que acabamos de manifestar, lo que se ha publicado. Hay debilidad en los sistemas de inteligencia penitenciario, hay debilidad en los sistemas de inteligencia de Policía Nacional, y por supuesto hay algo está pasando, o sea, hay corrupción. Se ha manifestado, se lo ha dicho públicamente, no por mí, sino por muchos medios de comunicación y muchos expertos en temas de seguridad. Señor Campos, buenos días. María Sol Pons le saluda, bienvenido a Punto de Orden. Sin duda el sistema fue debilitado, la institución fue bastante irrespetada por la administración de poder anterior, sobre todo particularmente en un proceso de debilitamiento paulatino. Lo que se vive ahora, o lo que se percibe que se vive ahora, es un fin, o lo que se dice en la calle, es el fin de un pacto y una readecuación de cómo se maneja la institución y cómo se maneja la administración de los espacios que ocupan los PPL dentro de la penitenciaría o las penitenciarías. Esto nos llevaría a pensar que va a haber un proceso o una fase en que las partes se ponen de acuerdo. No es que se ponen de acuerdo, me refiero entre gobierno y PPLs, sino que las dinámicas se vuelven a asentar en distintas formas. Es decir, los PPLs que fueron a otras penitenciarías van a una dinámica nueva, quienes fueron dejados en los pabellones se reajustan y así se encuentra en una conducta que se vuelve un poco cíclica, a no ser que las reglas del juego cambien. Este proceso no es inmediato, este proceso es paulatino, requiere recursos, requiere reforma, requiere un aporte no solo del SNAI, por decir el responsable inmediato, sino de todas las funciones del Estado. ¿Cuánto cree usted en esta dinámica o en este análisis que puede tomar todo ese proceso de implementación de nuevas políticas y de un orden sostenido en un evento, como un objetivo que buscamos todos en el Ecuador? Bien, mire,
toda intervención tiene que tener tres aspectos fundamentales. El primero, que tiene que ver desde una perspectiva de prevención, la otra que tiene que ver desde una perspectiva de disuasión y control, y una de respuesta del Estado. Aquí definitivamente hace mucho tiempo no hubo una política o una estrategia nacional de prevención del delito y de violencia que tenga que ver y que sea estudiado de tal manera entender la lógica de los problemas, de las conductas de los criminales, de cómo se mueve o cuáles los factores que orientan o los factores de riesgo que orientan al cometimiento de un delito de esta naturaleza que está pasando en los centros de rehabilitación social. Esto per se no existió. Posteriormente, al interior de las cárceles, cuando hay una intervención de esta naturaleza como la que se está viendo, por supuesto que era necesario que exista intervenciones de este punto, porque de alguna u otra manera esas economías ilegales que existen al interior de las cárceles es lo que sostienen, ¿no? Lo que da dinero al interior de las cárceles a estos GDO, y por supuesto las que de alguna u otra manera utilizan para corromper a los que están a su alrededor para poder obtener réditos. De alguna u otra manera, el moverles a los PPLs en diferentes sectores, en diferentes pabellones, de alguna manera les desordena. Y lo que ellos van a buscar es tener un punto de orden. Pero el tema, desde esta perspectiva, lo que hay que hacer es específicamente tener el control directo y completo de los centros de rehabilitación social, las cárceles, completo digo, cuando de alguna u otra manera quienes administren las llaves de los pabellones sean los guías penitenciarios y que no sean las personas que puedan ser captados por las organizaciones delictivas para ayudarles a ellos a meter teléfonos, etcétera. Pero aquí lo que hay que hacer definitivamente, reitero, es tener una política criminal que no existe y que se ha tratado de trabajar y que se lo ha impulsado. Lastimosamente, uno de los grandes problemas que tienen los ministerios es que tienen poco tiempo de ser administrados. Por ejemplo, 8 meses un ministro, viene otro 5 meses y otro no sé cuánto tiempo más podrá estar, pero el desarrollo de una política no es de la noche a la mañana. La ejecución de una política no es de la noche a la mañana. Hay estrategias de corto plazo, estrategias de mediano plazo y estrategias de largo plazo que hay que hacerlas, pero hay que trabajarlas. Lo que yo sí solicito y pido es que el gobierno nacional convoque a expertos, miren, convoca a expertos nacionales e internacionales a trabajarle, a ayudarle al desarrollo de esta política que necesita el gobierno nacional, porque de alguna u otra manera solos no lo van a poder hacer. Se requiere apoyo de técnicos y que hayan tenido experiencia en estos temas, porque aquí el país no ha tenido experiencia de situaciones de esta naturaleza. Se requiere mucha experiencia y conocimiento desde los ámbitos criminológico, sociológico, victimológico, etcétera, inclusive antropológico, para entender una problemática. Así podremos salir adelante, pero hay que continuar, hay que volverla integral, no solamente de disuasión o represión o control. Con Max Campos, ex viceministro de Asuntos Internos, del Interior. Max, una pregunta más. El gobierno ha tenido esta relación, siendo que también le compete pues, al Ministerio del Interior la relación entre el gobierno y la Asamblea Nacional, esta relación que nunca ha sido muy cordial, de hecho ha sido más bien áspera, no le ha permitido al gobierno tramitar, excepto la ley tributaria, ninguna otra ley importante como para generar un desarrollo mucho más rápido de la economía del país, como por ejemplo el tema laboral, porque ahí pues hay ciertos partidos políticos que están absolutamente en contra de la regresión de los derechos de los trabajadores, etc. ¿Cómo ve usted por dónde están las soluciones para poder mejorar la relación entre el gobierno y la Asamblea Nacional? Mire, señor Peña, yo le voy a decir algo que nace de mí, porque soy un apasionado de la seguridad ciudadana. Me he dedicado a esto casi toda mi vida. Y bajo esa perspectiva hay un tema que hay que entenderla. Y solo revisemos la Constitución en el artículo 83. El artículo 83 habla claramente de los deberes y obligaciones del ciudadano. Así sea asambleísta, así sea ministro, así sea policía, así sea ciudadano, sea lo que sea, tiene el deber y obligación en el numeral 4 de este artículo de apoyar y colaborar al mantenimiento de la paz y la seguridad. ¿Eso qué significa? Que aparte de que yo sea policía, o aparte de que sea asambleísta, tengo el deber y obligación en colaborar en mantener la paz.
y la seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no hay que ponerle a la seguridad como un tema de tema político. Esto es un tema de derechos y por lo tanto no se lo debe ver desde esta perspectiva. Si la seguridad es un tema de derecho del ciudadano que tiene ese derecho de ser seguro, que debe estar seguro, por supuesto tenemos que involucrarnos todos sin ponerle el tinte político, partidista, etcétera, etcétera. Aquí es hora de que se sienten técnicos profesionales a darle la pauta al gobierno para que la asamblea diga, no, esto es un tema netamente técnico, hay que resolverlo desde esta perspectiva y apoyaré a la solución de los problemas que requiere. Mira, el tema, uno de los grandes factores de riesgo, como usted lo manifestó, es la falta de empleo. Y la falta de empleo genera, desde la perspectiva criminológica, una conducta antisocial inclusive que hace que de alguna u otra manera el individuo pase a querer cometer un delito. Con esto no quiero decir que eso es el único, sino que hay muchos más factores. Entonces entendamos de eso, que la Asamblea Nacional per se debe trabajar por algo, por el derecho de los ciudadanos, y el derecho de los ciudadanos es la seguridad. Y como ciudadano también debo colaborar a mantener la paz y la seguridad. Estamos conversando con Max Campos, ex viceministro del Interior. Señor Campos, ¿qué le parece la propuesta de la alcaldesa de Guayaquil de reubicar a las cárceles fuera del perímetro urbano de la ciudad? Miren, ustedes solo hagamos un análisis, o mejor dicho, un recordatorio de otros países donde están los centros de rehabilitación social, etcétera. Por lo general, por ejemplo, en Estados Unidos, su gran mayoría están dentro de las ciudades, dentro de estados, o por lo menos están un poco alejados de las ciudades. Pero siempre tiene que estar un centro de esta naturaleza, y cuando digo centro de esta naturaleza, que es de rehabilitación social, se requiere estar cerca. ¿Por qué? Porque aquí se trata de rehabilitar. Hay que trabajar para prevenir las inconductas sociales, las violencias, inclusive la reincidencia de cometimiento del delito, y para eso se requiere de estar en un ámbito social. Cuando hablamos de tener cárceles fuera de la ciudad, tal vez podría existir una cárcel de esta naturaleza para aquellas conductas violentas que ya han sobrepasado, como por ejemplo los asesinatos, las muertes o el narcotráfico, fuera a un lugar donde la ciudadanía no perciba tanta problemática de violencia. Pero el tema de contravenciones, el tema de delitos comunes que de alguna u otra manera se dan porque de alguna u otra forma nacieron por tal vez la necesidad de alimentarse o de tener trabajo, o por eso se cometen los delitos y ciertos delitos, por supuesto. Entonces hay que diferenciar. Recuerden que alguna vez se habló que hay que clasificar a los presos, a los sentenciados, a las personas que van a los centros de rehabilitación social. Sí, hay que clasificar, pero para clasificar debe tener todo un conjunto de disciplinas, como los que había mencionado anteriormente, que es los criminólogos, los victimólogos, los antropólogos, sociólogos y psicólogos, para que le digan, no, este individuo tiene esta conducta y debe estar en este lado. Entonces, aquí hay que analizarlo bien. Si es que la alcaldesa ha tomado o propone esa situación, será un centro de detención o un centro carcelario que no sea en la ciudad, pero para este tipo de individuos en los cuales de alguna u otra manera están inmersos en la violencia criminal. Una pregunta del público, ¿cuán beneficioso sería tener cárceles con celdas individuales? Bueno, lo que normalmente se da es que la sentencia es privarle de la libertad a las personas victimarios, ¿no es cierto? Privarle de libertad. Y cuando le privan de libertad es tenerse en un centro recluido, y normalmente estos centros recluidos tienen sus celdas individuales, donde tienen más control, inclusive al tener una celda individual es porque tendrán la posibilidad de controlarle, porque saben perfectamente que va a ingresar a una habitación o una celda específica donde pasará tiempo, y los horarios que tienen que ver específicamente para su proceso de rehabilitación social son cuando se unen o cuando están con los técnicos encargados de esos, pero normalmente individual es algo especial y que siempre en su mayoría de los centros de rehabilitación social, no solamente aquí sino en el extranjero, en otros países es así, debería ser así, pero muchas veces el hacinamiento no da esa posibilidad, esa capacidad. Entonces aquí hay que diferenciar, reitero, ¿no?, de lo que es
alguien que ya está sentenciado o alguien que está en proceso de investigación y que se les mezcla inclusive con los contraventores. Eso no puede ser. Muchas gracias. La opinión, el análisis de Max Campos, ex viceministro del Interior. Buen día.